Continuamos con el siguiente grupo expositor. Ellos son Mauricio Royer Melino, Marien Cárdenas, Gustavo Seguel Antúnez, Romina Mora, Silvia Andrés Lagos Poblete. Y el título de su presentación es Acompañamiento terapéutico en comunidad en el dispositivo de hospital de día con niños y niñas en ISMP. Ahora nos aclaran un poquito adaptaciones en momentos de pandemia. Los colegas son un grupo de profesionales en salud mental con 15 años de trayectoria y reconocimiento en la región de Nequén, Patagonia. Realizan abordajes interdisciplinarios en situaciones de padecimiento subjetivo de niños, niñas y adolescentes, junto al acompañamiento y orientación a su grupo primario de apoyo. Las situaciones clínicas son de distinta complejidad, casos que requieren la intervención focalizada en psicoterapia u otra disciplina de abordaje individual, principalmente hasta aquellos en que se ponen en marcha toda la complejidad de los dispositivos con que cuentan. El grupo tiene la intención de seguir creciendo y estudiando para mejorar la práctica cotidiana, sustentados en la teoría y generando también teoría. Participan en constantes congresos, posgrados, supervisiones, ateneos y controles de la práctica para el desarrollo de cambios en pos de cada usuario y usuaria. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas, les damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de exponer nuestro trabajo. Es una alegría y un honor para nosotros poder estar aquí hoy. Vamos a hablar, como decía Milagros en la presentación, del acompañamiento terapéutico en comunidad dentro del dispositivo de hospital de día para niños y niñas en el Instituto de Salud Mental Pediátrica de Neuquén. Vamos a trabajar un poco las adaptaciones que tuvimos que hacer en estos tiempos de pandemia, para lo cual primero voy a leer este trabajo que hemos escrito, haciendo una breve presentación de lo que es la historia y el estado actual del dispositivo. En un segundo momento vamos a dar la palabra a quienes nos puedan reflejar la importancia de lo comunitario en este trabajo. El tercer movimiento habla de la importancia de la técnica del juego en el dispositivo. El cuarto movimiento son las adaptaciones en los tiempos de pandemia y alguna reflexión final similar a lo que vengo escuchando en la mesa de lo que ha dejado la pandemia, qué es lo que va a quedar y qué tendríamos que descartar. Bueno, este trabajo fue realizado fundamentalmente por acompañantes terapéuticos de la institución que trabajan en distintos dispositivos de atención clínica en salud mental infanto-juvenil. Fundamentalmente, quienes están aquí hoy son los acompañantes que integran la experiencia de trabajo en equipo dentro del hospital de día Ludens, es el nombre de este dispositivo. El Instituto de Salud Mental Pediátrica es una institución privada que se enfoca en el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con diferentes padecimientos psíquicos relativos a la salud mental y que requieren, por lo general, largos y variados tratamientos. Surgió en el año 2006 como un área de trabajo clínico interdisciplinario con una lógica similar en los orígenes a la de un hospital de día de adultos, algo que, bueno, pasó hace 15 años atrás, hoy ya no es así. En ISMP hoy se propone fundamentalmente abordar los padecimientos en donde la sintomatología prevalente afecta significativamente el desempeño cotidiano, resultando en la imposibilidad de establecer lazos con otros. El abordaje con los pacientes se realiza enmarcado en la Ley de Salud Mental vigente en nuestro país, la Ley 26.657, y es desde un equipo interdisciplinario que está integrado por psicólogos, psiquiatras, pediatras, psicomotricistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, musicoterapeuta, profesionales del ámbito de las ciencias de la educación, acompañantes terapéuticos y talleristas. Ludens es el dispositivo de mayor intensidad en el trabajo clínico del instituto y es el hospital de día de niños y niñas, como lo destacaba en un principio. A este dispositivo
Acuden en los momentos donde mayor población tenemos alrededor de 23 a 25 usuarios que tienen un rango etario que va desde los 5 o 6 años a los 12, 13. Este dispositivo funciona de lunes a viernes en la franja horaria de 13 a 17:30. Y en esta área conviven dispositivos de abordaje individual y diversos trabajos grupales de abordaje clínico, dentro de los cuales está el dispositivo de acompañamiento compuesto por un equipo de hasta 5 acompañantes terapéuticos. Es allí donde se realiza principalmente la labor sociocomunitaria con los niños y niñas que asisten, trabajando en lo cotidiano de Ludens desde una lógica de trabajo entre varios que conlleva la necesidad de que lo interdisciplinar admita de paso a lo transdisciplinar que resulta en el terreno de la práctica. Para que esta práctica se despliegue y logre efectos terapéuticos, se establece como fundamental a este grupo centrado en la tarea de acompañar a los diversos sujetos que forman parte de la comunidad terapéutica: niñas, niños, sus familias, sus parientes, sus grupos de apoyo, y también agregaría yo al equipo. Mientras que el abordaje de las especialidades se realiza en paralelo y a menudo en forma individual dentro de los consultorios con cada uno de los terapeutas, también ocurre que estos abordajes específicos ocurren dentro del dispositivo grupal en lo cotidiano del acompañamiento terapéutico. En términos edilicios, el dispositivo cuenta con un espacio de salón de usos múltiples, baño, un espacio de cocina, taller, un espacio amplio, un patio amplio, con espacios para jugar. Las tareas de acompañar, más allá de este espacio que está delimitado dentro de la institución, requieren muchas veces el uso de otros espacios institucionales. Es claro que teniendo ese horario de entrada y salida, la sala de espera, que la comparten muchas otras áreas de trabajo, es uno de estos escenarios de constante intervención. En lo que respecta a la organización interna del equipo interveniente, cabe destacar que casi todos los días, previo al ingreso de las niñas, se realizan durante una hora lo que llamábamos pases clínicos, que son reuniones de equipo que tienen como fin tener un seguimiento integral y actualizado de lo que va pasando con los pacientes y de coordinar las intervenciones de cada una de las áreas clínicas que allí trabajan. Un día a la semana se destina a una reunión del equipo de acompañamiento terapéutico donde se piensa en la organización de los tiempos, espacios, objetivos en particular de cada paciente, objetivos del ámbito comunitario, los talleres, las asambleas, los juegos, las intervenciones y el pensar la práctica diaria de cada uno de los acompañantes terapéuticos, como así también actividades junto a las familias. Pensamos a este espacio como un dispositivo de acompañamiento terapéutico que funciona dentro del Hospital de Día Ludens. Dejo aquí para darle la palabra a los compañeros que van a trabajar lo que implica el espacio comunitario. Muchas gracias. Buenas tardes. Me parece que tengo encendido el micrófono, va a ser eco. Ahí va. Mi nombre es Cárdenas Marién, yo soy técnica en acompañamiento terapéutico y estoy haciendo el último año de la carrera de psicología. Bueno, les voy a contar un poco en qué consiste este espacio comunitario, que es donde comparten los chicos diariamente diferentes actividades que se dan en el espacio. La idea es propiciar o intentar propiciar aspectos terapéuticos en cada uno de los usuarios. La jornada de los chicos se inicia, entran más o menos a esta hora los chicos a la institución, a este espacio comunitario, que es un espacio de encuentro entre ellos. La jornada se inicia recibiendo a los chicos en la sala de espera, donde se hace el intercambio un poco de información de cómo estuvieron durante el día. Por lo general lo llevan los padres o quienes funcionan como tutores de los niños. Las actividades que se realizan a partir del ingreso son un momento de colación, los chicos llegan, comen un postrecito, este es un momento propicio para que nos cuenten cómo estuvieron, qué cosas les llaman la atención, es como una charla que se da y cuentan un poco de lo cotidiano de cada uno.
Luego se proponen algunos momentos de juego, siempre en el espacio comunitario están más o menos 3-4 horas. Se proponen diferentes momentos de juegos, algunos juegos son más estructurados y otros muchas veces, la mayoría de las veces son juegos espontáneos. Bueno, también en este espacio se llevan adelante talleres, como taller de cocina, taller de arte, construcción de juguetes, asambleas también entre los niños para poner diferentes temas en cuestión. Y bueno, por último, ya casi finalizando el día, se cierra el espacio con una merienda, que también es un poco hacer como un balance de cómo estuvo el día y cómo lo transitó cada uno de ellos. Luego nos llevamos a los chicos a las salas de espera y bueno, ahí se les transmite un poco a la familia cómo estuvieron, si hubieron algunas cuestiones importantes que consideramos que es necesario comunicar o no. Bueno, esta modalidad de acompañamiento terapéutico, que es grupal, nos lleva a la necesidad de pensar objetivos y estrategias de trabajo que comprendan a la totalidad del grupo que participa dentro de este espacio comunitario, pero sin perder de vista la singularidad de cada uno de los usuarios. Siempre tenemos que tener en cuenta que es necesario construir y pensar acorde a las necesidades de cada uno de los chicos que participan. Bueno, y este espacio ¿sí? se caracteriza por ser un grupo social y un entramado vincular que se va construyendo con la colaboración de cada uno de los integrantes que participa del espacio. Por eso también se van construyendo diferentes tipos de dinámicas a medida que van cambiando las diferentes personas que participan. Y va variando según las necesidades e intereses de cada uno de los que participa. Entonces, se tienen en cuenta los intereses individuales, como así también los intereses grupales. Bueno, para el trabajo en equipo, consideramos, este trabajo en equipo tan específico, consideramos que es necesario tener en cuenta la singularidad también de la T interviniente. Consideramos que es imprescindible también que el AT tenga puesto su deseo en esta práctica, ¿sí? Para ello es necesario poder estar disponible de alguna manera subjetivamente y prestarse al juego del otro, poner el cuerpo, y tener la capacidad de reflexionar junto al otro. Ese otro es el niño como un compañero u otro compañero que está ahí trabajando en la situación e interviniendo en la situación. Pueden ser adultos también, ¿por qué no? Porque nosotros trabajamos en equipo, entonces la idea es que podamos ir construyendo diferentes estrategias de intervención en esos espacios. Por eso creemos que es necesario poder reflexionar juntos. Bueno, el trabajo en equipo se caracteriza por ser un contexto, es un poco lo que decías recién, de ser un contexto donde se ponen en juego las transferencias múltiples. Y es a partir de eso que pensamos el espacio, el acompañamiento terapéutico como un dispositivo que ofrece también una instancia de subjetivación, tanto para el usuario como también para los AT intervinientes. Bueno, este espacio de acompañamiento terapéutico nos costó mucho poder definirlo, porque en algún momento nos dijeron, bueno, no es una práctica propiamente del acompañamiento terapéutico. Nosotros pensamos que sí, pero sí pensamos que este espacio se exprese como un espacio transicional, en donde es una pausa en el espacio y en el tiempo de lo cotidiano de cada sujeto, de cada uno de los que están en ese grupo, para poder apropiarse de herramientas y de habilidades que luego le permitan poder habitar otros espacios de otra manera, seguramente más saludables. Bueno, le dejo la palabra a Mauricio. Mauri. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, me toca una partecita que también me gusta a mí. Yo soy también técnico en acompañamiento, hace muchos años que estoy en la institución, pero también tengo la característica de que soy profe de educación física, así que también varios años, y voy combinando la tarea diaria del acompañamiento junto con la tarea de ser profe de educación física, ¿no? Y a mí me interesa como pensar el juego como técnica, ¿no? Nosotros utilizamos, como decía Marian, momentos donde jugamos con los niños y niñas en un espacio. Y ustedes ven que hay diferentes espacios donde se propicia el juego, ¿sí? Así como los niños y niñas traen juegos o tienen el interés de tener juegos, nosotros también propiciamos y tenemos que tener en claro qué tipo de juegos y que pueden llegar a favorecer el encuadre, los tiempos, las pausas,
los lugares, ¿sí? Dentro del mismo día, por ejemplo, podemos tener un taller de cocina, como estuvimos mostrando, y en un momento podemos tener un momento de juego. Nosotros basamos generalmente con teoría de los juegos de crianza de Camels, ¿sí? Son juegos corporales. Ellos tienen que ver más que nada en relación al sostén, al ocultamiento, a la persecución, y agregamos algunos más que no están dentro, pero los juegos de azar también, ¿no? Son variaciones de juegos y progresiones de juegos que propone Camels en este sentido para tener en cuenta, ¿no? No es como para dejarlos de lado en ese mismo momento. Y otro detalle que podemos tener en cuenta son los modos lúdicos, ¿sí? Algunos componentes de los modos lúdicos de Víctor Pavía, es también un referente dentro de la región, acá en Patagonia, Argentina, Neuquén, ¿sí? Que nos trae, ¿sí? Algo muy particular, que es los permisos y la confianza que hay que tener dentro del juego, ¿sí? Uno empieza a tener permiso, en principio uno mismo, ¿no? Para poder empezar a dialogar lúdicamente. Y, por ende, tener confianza para poder crear ese clima. ¿Sí? El autor dice que empezamos por uno mismo, empezar a tener confianza para después lograr esos permisos, uno mismo para poder superar los miedos para poder jugar, para poder convocar. ¿Sí? Esto nosotros nos ponemos mucho digamos, en la ayuda dentro del vínculo con el niño y la niña, porque a veces no existen, ¿no? No aparece el juego o tienen dificultades para poder generar ese vínculo, es tórpido, ¿no? Y otro de los puntos es los microacuerdos, ¿sí? Como también las negociaciones, que también ayudan en la convivencia dentro del grupo. Así que, como para tener en cuenta, son pequeños aportes que traemos de otros autores para poder guiarnos dentro del acompañamiento, ¿sí? En relación a lo grupal y a lo individual. Digamos, esto pues, nos sirve un montón a nosotros para poder ayudar a los niños en relación a la comunicación, al vínculo con un otro, con una otra, para poder después, como dice Marien, poder trasladarlo a otros espacios como la casa, el hogar, la escuela, poder crear eso para poder ayudarlos a poder, a través de esas herramientas, trasvasar los muros, ¿sí? Bueno. Nos quedan 5 minutos. Sí, en este momento de pandemia voy a hacer pasar a mis compañeros que tuvimos que hacer algunos tipos de adaptaciones, ¿sí? Ahí mis compañeros, tanto como Romina como Silvio, nos van a explicar. Bueno, buenas tardes. Yo lo que voy a hacer va a ser tratar de comentar o hacer una especie de aporte en relación a las adaptaciones que tuvimos que hacer en los momentos de pandemia. Como bien explicaron nuestros compañeros anteriormente, estábamos en un momento de ASPO, o sea, un aislamiento social preventivo obligatorio, donde tuvimos que reformular algunos de los tipos de intervenciones, ¿no?, que teníamos previamente a eso. Nosotros partimos de una idea de que, que el sujeto no es un ser acabado, sino que se va construyendo y se va reinventando de cierta forma en las interacciones con otros, y mucho más en lo que concierne a nuestro trabajo, tenemos que considerar eso como fundamental, ya que es un hospital de día en el cual hay muchas personas y mediante eso se propician movimientos nuevos y nuevas formas de ser. Una de estas formas que tuvimos que hacer es de repensar las estrategias de intervención que teníamos, porque pasar de un espacio físico, de compartir días y tardes enteras, tuvimos que tratar de reinventar eso como para poder llevarlo a lo virtual, ¿no? Entonces, gracias a eso tuvimos que echar mano a las herramientas que nos brinda la tecnología, como puede haber sido Zoom, videollamada por WhatsApp, por Messenger y demás, videos,
audios. Todas esas herramientas se constituyeron algo fundamental y de hecho posibilitaron que nosotros podamos intervenir y que podamos trabajar y que a su vez los pacientes también puedan sostener sus espacios terapéuticos. Las estrategias, digamos, se podrían dividir en dos formas, que una era sostener los vínculos de los pacientes que ya formaban parte de la institución, que ya formaban parte del hospital de día, y por otro lado la incorporación de pacientes nuevos. Entonces, mediante eso nos tuvimos que hacer un esfuerzo doble como para poder pensar cómo hacer para sostener eso, ¿no? Porque entendemos que también generaba cansancio, pero a su vez era la única herramienta que teníamos. Así fue que, bueno, la aparición de lo virtual nos posibilitó esto. Tuvimos que pensar en la conformación de grupos. Lo que hicimos fue establecer algunos criterios como para la conformación de grupos. Uno de los criterios tenía que ver con lo etario, el otro criterio tenía que ver con los intereses. Se podría pensar también que en algunos se interactúan, no son definitivos, sino que hay criterios etarios y criterios en relación a los intereses que muchas veces interactúan y esos nos permitían la conformación de un grupo. Se podría pensar, digamos, como una categoría supra que, digamos, los criterios en realidad tienen que ver con lo subjetivo, ¿no? La conformación de grupos virtuales se podría dividir en dos. Uno era un grupo virtual cerrado, que lo mencionamos virtual cerrado porque constituía un paciente y una dupla terapéutica, puede ser haber sido psicomotricista acompañante, psicomotricista y terapeuta, acompañante y el paciente. Y en esos momentos lo decidimos de esa forma porque veíamos que habían pacientes a los que le costaba quizás la interacción con otros en una primera instancia. El segundo grupo que hicimos fue el grupo virtual abierto, que consistía en grupo con varios usuarios, particularmente, bueno, ahí se ve, uno es un grupo Ludens, que era un grupo radial que habíamos hecho previo a la pandemia, tuvimos que readaptarlo a lo virtual. Ese grupo se readaptó, encontramos nuevas formas de relacionarnos mediante juegos, mediante actividades, mediante el deseo, el interés, juegos literal, porque jugamos Free Fire, Among Us, digamos como que echamos mano a todas esas herramientas que nos brindaba la virtualidad como para poder participar y encontrarnos justamente mediante esta forma que es el encuentro con otros. Bueno, ahora le voy a dar lugar a Romy, que va a seguir comentando un poco esto sobre los grupos virtuales abiertos. No sé si se escucha bien, tengo un poco tomada la garganta. ¿Se me escucha bien? ¿O muy bajito? Sí, Romy, se escucha bien y nos queda el último La minutito. escuchamos bien. Sí, voy rapidito. Bueno, el grupo de... que no hay foto ahí, de Bicho Bolita. Fue un grupo que estaba conformado por una psicomotricista y una T. En este grupo, el objetivo, o sea, en los tres grupos en realidad, el objetivo era poder fomentar el vínculo con pares en este grupo puntual a través de actividades que implican un aprendizaje del tiempo, espacio, partes del cuerpo, poder escucharnos y respetar a los pares. En el equipo de Pedo Pichi hay, por favor, me pasás el logo así se ve, fue un nombre que pusieron los integrantes, el logo también lo fueron creando ellas, en ese momento eran todas nenas. Tenía el mismo objetivo a través de intereses de ellas, por lo general teníamos juegos simbólicos. Estas estrategias las fuimos pensando en equipo y a partir, teniendo en cuenta, digamos, de la disponibilidad subjetiva que tenía cada T en primer lugar para poder ofrecernos el encuentro con otro, y también de niño o niña o de la familia, porque como decía Silvia, al cambiar el escenario, muchas veces se necesitaba el apoyo de la familia para poder llevar a cabo estas actividades. Una cosa que fue súper importante fue el tema del encuadre, por lo mismo, al cambiar el escenario, era necesario que la familia pueda acompañar, ya sea estando presente, ya sea alejándose, o haciendo silencio, digamos, para que pueda propiciarse ese encuentro. Por ejemplo, una de las actividades que se pensó en Bicho Bolita coincidía que eran familias que era necesario que puedan implicarse en el tratamiento, entonces se pensó que
cada familia pueda pensar una actividad y proponerla a las distintas familias para que pueda, o sea, eso llevaba a una mínima organización de poder pensar qué materiales iban a necesitar y nada, de poder el día del encuentro estar. Se puede ir a la otra foto, es la foto donde están las marionetas y las máscaras. Y en el grupo de Pedo Pichí sucedía lo contrario, se necesitaban espacios de autonomía para las niñas y niños, se propició una búsqueda del tesoro, en donde se pudo encuadrar con la familia cuáles eran los tiempos de acompañar y cuáles eran los tiempos de dejar, digamos. Se hizo, a lo largo de los encuentros fuimos haciendo el sombrero, el cofre, el mapa, etc. Y el día del encuentro, sí, la familia pudo acompañar, pasaron por la institución a buscar el tesoro y pudimos virtualmente irnos cada pista, digamos, a la casa de cada niño o niña y poder generar así la búsqueda. Vamos, Bueno, tenemos que ahora sí le terminar dejo. aquí por Sí, tiempo, pero vamos a abrir un espacio para el intercambio y tal vez ahí pueden también ampliar algunas cosas que les hayan quedado en la presentación, al igual que los otros grupos. Bueno, muchísimas gracias también genial, muchas gracias y a, disculpas. a las y los colegas del Instituto de Salud Mental Pediátrica. Vamos en primera instancia a darle la palabra a las personas que quieran participar del público aquí presente. ¿Alguien en el auditorio? Tenemos una participación. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, agradecer a todos los expositores, las expositoras, por traer al centro de la discusión una herramienta muy importante de nuestra práctica, que es la invención. Muchas veces, cuando comenzó la pandemia, nos preguntábamos qué iba a ser de la práctica, qué iba a ser de la atención a estos pacientes cuando no podíamos vernos. Pero bueno, como tantas veces en el acompañamiento terapéutico hubo que inventar cosas. Y bueno, en particular me parece hermoso Pedopichi, crear una nueva lengua, que pueda alojar mejor a los usuarios del acompañamiento terapéutico, inventar una nueva lengua para seguir hablando de la invención. Muchas gracias, colegas. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues felicitar a todas las participaciones. Voy a hacer un comentario general y dos preguntas. El comentario es que sumamente interesante pensar y repensar las formas y la práctica sostenida desde el acompañamiento terapéutico, más allá de lo presencial. Efectivamente, a partir de lo que nos toca vivir con una situación de pandemia, se repiensan las formas de actuar y de sostener nuestro ejercicio profesional en escenarios tan adversos. Mi comentario va a razón de eso, las formas en las que hacemos presencia, hacemos red y lo podemos sostener en parte de construir escenarios inhóspitos respecto a situaciones como muy hostiles. La primera pregunta, para quienes quisieran contestar acerca de las participaciones, es acerca de qué, en relación a la complejidad respecto a hacer equipo de trabajo, pensaba en el primer equipo sostenido por Córdoba, Laura Frank. La primera dificultad respecto a eso, justo hacer equipo desde la virtualidad, al igual que el segundo equipo. ¿Cuál es la dificultad con la que se topan más fuerte respecto a esta organización como equipo, insisto, dentro del trabajo del dispositivo de acompañamiento terapéutico? Y la segunda pregunta también tiene que ver con la labor ardua que realiza el equipo editorial de la Plaza AT, a razón de lo que presentan, que me parece sostenible, que posibilita pues
esta forma de repensar también acciones que tienen que ver con sostener un ejercicio de la práctica con fundamento, con la posibilidad de transmisión y que trascienda, ¿no?, la parte de la escritura sostenida en experiencias de investigación, sostenida en experiencias prácticas, en repensar conceptos teóricos, y que además ya por allá presentaban cada uno de los colegas que se va haciendo lazo cada vez más a razón de lazos con Latinoamérica y un tanto más allá. Y bueno, la pregunta es acerca de que nos puedan compartir una de las experiencias también más dificultosas en esta pandemia respecto a la difusión, respecto a la participación, de los vínculos sostenidos con la Plaza AT y esos escenarios donde de pronto nos encontramos justamente, sí, así, en plaza, ¿no?, con otros colegas de diversos, no sé, centros, latitudes, incluso por ahí ya lo decíamos, acentos tan característicos respecto a las formas y los modos de hacer presencia y sostener el lenguaje en acción y también en cercanía y en presencia. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por la pregunta. Le damos la palabra a quien... Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, como acá en el equipo de Córdoba, las protagonistas creo que tienen la respuesta a tu pregunta sobre, bueno, los avatares y desafíos que tuvo construir el equipo con la caracterización de la virtualidad, así que les cedo a ellas que puedan compartirte lo que después iban trayendo al espacio de supervisión y que íbamos tratando de desmenuzar, de pulir, de darle una escultura nueva también en medio de lo que ellas nos transmitían de esas dificultades, pero que, bueno, les doy a ellas la palabra para que te acerquen más cercanamente sus experiencias. Bueno, muchas gracias. La verdad que tu pregunta nos ha llevado muchas horas de supervisión, meses de pensarlo, porque justamente en la fundación donde nosotras nos insertamos, no se había trabajado anteriormente con la presencia y la inserción del acompañante terapéutico. En los equipos estaban conformados psicopedagogos, había psicólogos, había fonoaudiólogos, pero era la novedad la incorporación de la T. Entonces, eso para nosotros fuimos como pasando por diferentes instancias, ¿no? En un primer momento podríamos decir que la dificultad mayor era este desconocimiento, que tuvimos que ir primero como reflexionándolo, para no ir como al enojo, no ir al choque, sino con mucha responsabilidad y ética, poder comprender que era una buena oportunidad para desplegar el conocimiento de nuestro rol. Entonces así fue como que lo fuimos pensando, matizando, transitando, bien, y entre charla y charla, semana a semana, mes a mes, fuimos pudiendo hacer el entrecruzamiento entre las diferentes interdisciplinas. Y creo que ahí fue como empezar, por así decir, a romper estas dificultades para que empezara a asomarse otro modo, ¿no? Era eso, darles la posibilidad de que conozcan para qué estábamos y qué podíamos hacer conjuntamente a ellos. Le doy la palabra a Gabriel. Sí, muchas gracias, Milagros. Bueno, y muchas gracias, Sonia, por la pregunta. Sonia también forma parte del Comité Editorial Internacional de la revista. Y bueno, una aclaración es que la revista nace 3 años antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en realidad la pandemia podríamos decir que fue un obstáculo para la revista porque como empezó a haber una multiplicidad de actividades y publicaciones y cosas en la web, de hecho nos retiramos un poquito para dejar pasar la ola y en estos últimos años solo publicamos un número porque había tanta abundancia de material que nos parecía que era ya un exceso. Así que ahora retomaremos una vez pasada la ola, si no sé, me sale si Dios quiere o si alguien quiere. Con respecto a la pregunta de Sonia, la revista en realidad
en sus diferentes secciones, que son los senderos clínicos, el carrusel de la interdisciplina, el columpio, el arenero gremial, el columpio político y arenero gremial, y el tobogán de eventos. Son nuestras 4 secciones. En los senderos clínicos hay un posicionamiento de parte de quienes conforman el comité editorial de la revista, desde la ética del psicoanálisis. Y ahora, la idea es sostener una posición, un posicionamiento clínico, un modo de pensar las prácticas, que en el caso del conjunto de compañeras y compañeros que participan en la revista, es desde nuestra experiencia como acompañantes terapéuticos y orientados desde el campo del psicoanálisis, pero en una convocatoria abierta en donde me parecía interesante destacar que, por ejemplo, la idea es que esas experiencias como las que presentaron hoy las colegas de Córdoba, los colegas de Córdoba, los colegas de Neuquén, a ver, Latinoamérica es un continente, vamos a llamarlo así, muy inestable políticamente, y tenemos la experiencia que hay ciertas experiencias, valga la redundancia, que se abren favorecidas por ciertos momentos políticos, según el país, según la región, según la ciudad. Y también no se sabe cuánto van a durar, porque apenas cambia el viento político, hay ciertas experiencias que se pueden cerrar, ¿no? En ese sentido, nos parece que tener la posibilidad de compartir estas experiencias nos sirven como un testimonio, nos sirven como referencias, nos sirven como una fuente de ideas para poder replicarlas en el lugar y en el momento en el que se pueda, ¿no? En ese sentido, nos parece que esta apuesta de tejer una red internacional, en donde el acento se ponga en la producción de contenidos, en los debates políticos también, ¿no? Pero nos parece que sirven como referencia, en fin, como un patrimonio del campo AT. Bueno, hasta aquí para no extender mucho más mi intervención. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más en el auditorio? Jessica, adelante. Mi pregunta es para los compañeros del Instituto de Pediátrico. Me parece muy interesante el trabajo que nos presentan y la metodología que están utilizando. Me gustaría, tal vez no lo escuché al principio, si esto es un proyecto dentro de la institución o es un proyecto que sale de la institución. Y si es dentro de la institución o afuera, ¿por qué decidieron hacerlo adentro o afuera, no? Porque aquí en Costa Rica hemos pensado en algún momento en hacer un hospital de día en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Y se ha discutido mucho en torno a esto, ¿no? Si traer a los niños y a las niñas a la institución o no traerlos a la institución. Me parece que es algo importante el lugar. Puedo decir al respecto que cuando surge el dispositivo de hospital de día de niños, surge como una extensión de un hospital de día de adultos que ya funcionaba en la ciudad de Neuquén y que también constituía un proyecto privado. Sería largo de explicar cómo aquí se entrama lo privado con lo público para hacer posible una financiación de un tratamiento en salud mental, ¿no? Sería largo de explicar, pero es a partir de un sistema de mutual de la provincia que tiene a la mayoría de las dependencias públicas de sus afiliados. Entonces, esto ha permitido sostener, en relación a lo que decía Pulis recién, a lo largo de diferentes
cambios políticos que hemos tenido del 2006 para acá, varios, esta forma de trabajo, ¿no? Y un poco por haber surgido dentro de esa institución y con esa lógica del hospital de día que por aquel entonces recién asomaba como un elemento fundamental en la transformación que hoy propone la ley de salud mental, de salir de los enfoques asistenciales, psiquiátricos, manicomiales, médicos hegemónicos, hacia prácticas dentro del territorio, de carácter ambulatorio. En aquel momento recién podían empezar esos dispositivos a funcionar así, de esa manera. Hoy el contexto es mucho más favorable, pero comenzó como una práctica también intrainstitucional. Por otro lado, son niños, la mayoría de nuestros pacientes del hospital de día, son niños que son muy poco integrados, muy poco incluidos en otros escenarios institucionales o en otros escenarios comunitarios, con lo cual el hospital de día se convierte muchas veces en su cotidianidad, y es quizás la institución la que los aloja a los niños, niñas y familias durante mucho tiempo. Lo que nos proponemos es no crear una nueva forma de institucionalización y comenzar desde la institución a trabajar, a integrar, a incluir en otros lugares, ¿no? Es traerlos a la institución, pero como un pasaje hacia una salida comunitaria. En eso estamos trabajando muchísimo en el último tiempo, y en eso el acompañamiento terapéutico, que es grupal, intrainstitucional, comienza a tener ese uso de ser una herramienta fundamental para que la práctica ya comience a desplegarse en el territorio de los usuarios. Así que todavía conserva ese sesgo, y en nuestro caso particular, el hospital de día de niños, una vez que se diferenció del hospital de día de adultos, fue lo que generó todos los otros espacios institucionales. O sea, si hoy ISMP es una institución diferente de aquella en donde nació, y con sectores de tratamientos ambulatorios por consultorio externo, para adolescentes, para primera infancia, que son otros dispositivos que nacen todos a partir de lo que el hospital de día fue fundando. Así que también es para nosotros quizás el dispositivo o área de trabajo fundante. Y esa lógica del trabajo en equipo, de la interdisciplina, del entre varios, se extiende entonces a todos los demás dispositivos que fuimos creando. Hoy ya son de áreas de asistencia, propiamente son 5, y después está el dispositivo de apoyo a la inclusión escolar, el dispositivo de acompañamiento externo, y los talleres que tienen una perspectiva comunitaria. O sea, todo eso de alguna forma tiene su origen en el hospital de día de niños y niñas. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias. Vi una persona en el webinar levantando la mano, pero no. Perdón, es que no, ya no la veo, entonces no sé si aún quiere intervenir. Hola, ¿qué tal? Soy yo la que levanté la mano y la bajé porque no sabía si estaba a tiempo de intervenir. Bueno, buenos días, buenas tardes. Simplemente que quisiera recuperar algo que me parece como muy importante, que es el gesto que han tenido las distintas exposiciones, que es el gesto de recuperar. Allí decía quien intervenía desde el auditorio, la invención, pero que es también recuperar la palabra de los usuarios, ¿no? Las compañeras de Córdoba hacían relación a ese detalle, me llamó la atención, ¿no? Del rostro que se iba observando en el proceso de aquel acompañado a través del otro lado de la pantalla, ¿no? O los recortes. Traían también allí los juegos, y cómo esos juegos se iban metiendo, cómo se iban tejiendo en el discurso. Y me parece que este es un aspecto muy, muy importante a considerar, que la Plaza T, como representante de este espacio, también tiene, que es el poder ampliar y el poder recuperar todas estas experiencias, todas estas voces de los distintos lugares, porque consideramos que es también lo que acompaña a legitimar nuestra práctica.
es también lo que demuestra la eficacia clínica de nuestra práctica, ¿no? Está el campo de la legalidad, es una lucha en la que allí estamos también, pero no es sin esto, ¿no? No es sin recuperar la voz de nuestros usuarios y la voz de los acompañantes, en este caso en la plaza, y ponerla allí en la plaza, valga la redundancia, para poder encontrarnos y escuchar todas estas experiencias que cuando nosotros arrancamos con las primeras conversaciones, nos empezamos a asombrar, porque nos llegaron distintos tipos de invenciones, ¿no? y de muchos lugares. Y creo que insisto, es uno de los caminos de también legitimar nuestra práctica, el recuperar la voz de los usuarios que, y con esto quiero cerrar, que no es, digamos, podríamos decir, algo tan lejano a los acompañantes, ¿no? Usuarios históricamente invisibilizados que luchan por la inclusión en espacios sociales y por la jerarquización de sus palabras. Bueno, creo que los acompañantes también hacemos empatía con esas luchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Voy a leer una pregunta que escribió Esteban Villagra, que nos acompaña en el webinar. Él escribe: en el consultorio el paciente reconstruye su historia y el terapeuta interpela lo que el paciente dice, sin juzgar ni verificar los datos de su relato con la realidad real. Pero en la clínica ambulatoria el terapeuta o acompañante se introduce en los aspectos de la realidad, entre comillas, real, no la discursiva del acompañado. Consideran que se corre un riesgo de incurrir en lo que se pretende evitar, es decir, en sepultar la palabra del sujeto al dejar por fuera el imaginario del relato de una persona en un consultorio, por ejemplo, mentiras, fantasías, exageraciones, por la interpretación del acompañante de la realidad real del sujeto y no del significado de esa realidad para el sujeto. Esta pregunta para quien quiera reaccionar. Bueno, yo me puedo atrever a decir algunas cositas escuetas, porque es una pregunta extensa y de mucha profundidad, pero a buena hora demitificar en cierto sentido de qué modo nuestras intervenciones, de qué tipo de realidad se trata, ¿no? Sobre cuál es nuestro ámbito de intervención, ¿no? Y a mí me parece que esa es la potencialidad más grande que tiene el acompañamiento terapéutico, justamente, ¿no? Porque esa realidad en la que intervenimos no se trata de la diferencia entre la realidad fantasiada como el insumo subjetivo de cada quien, la realidad psíquica, y por otro lado la realidad efectiva, sino que eso se entrama fuertemente en algo que, bueno, Freud lo ubica en algunos lugares en términos de, por ejemplo, del mundo subjetivo, cuando habla del caso de Schreber, bueno, es decir, que la realidad de cada quien está entramada, y eso no desconoce la dimensión concreta en la que se sostienen esas cosas, ¿no? Y ahí uno puede ubicar que justamente el acompañante interviene, no en cualquier realidad, sino en una realidad compartida, sostenida por la escena transferencial en la que está incluido, ¿no? Por lo tanto, aquello que uno lee, siempre uno está ubicado allí como cierto destinatario de ese hacer, de ese intervenir, ¿no? Desde adentro de una escena en la que, por supuesto, es de una alteridad importante de sostener, ¿no? El mundo, cómo lo percibe, o cómo lo vive, o lo transita el usuario, y cómo lo vivimos y lo transitamos nosotros. No son, digamos, en ese sentido no son dos cosas homogéneas, por supuesto, pero lo importante de leer es cómo para ese sujeto en particular la escena del mundo se monta de tal modo en el que cuando somos destinatarios de esa intervención, cuando somos destinatarios de ese lazo vincular, cuando leemos lo que acontece en esa escena que compartimos, no la leemos en esa dicotomía entre realidad efectiva o realidad psíquica, sino que, bueno, se entrama en acto esa escena en la que estamos incluidos transferencialmente e intervenimos desde ahí, ¿no? Entonces, me parece que justamente la clínica del acompañamiento terapéutico da una ocasión de lectura de cómo el sujeto habita el mundo, cuáles son sus significaciones, qué cosas lo desestabilizan, pero qué cosas también tienen eficacia en el armado de su vida cotidiana. En ese sentido, entonces, esa tensión entre realidad psíquica y realidad efectiva, uno puede pensar entramada, ¿no? Entramada en la necesidad de lectura de cómo, para ese sujeto en singular, el mundo se monta como una escena en la que nosotros estamos incluidos transferencialmente. Entonces, bueno, esa complejidad de cosas
es lo que hace que nuestras intervenciones sean tan eficaces, ¿no? Nosotros no estamos ahí viendo, ¿es real o no es real? Lo que dice, lo que no dice. Estamos ahí leyendo qué es lo que acontece en esa escena en la que estamos incluidos también, ¿no? Entonces tenemos ocasión de intervenir desde adentro, entre comillas, ¿no? Desde dentro de una escena en la que estamos ubicados en un lugar, transferencialmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí reside justamente también la eficacia del acompañante en sus intervenciones, en ese armado de la escena del mundo, en ese armado del modo en que se relaciona con los objetos, de qué modo aquello que está caído vuelve a armarse, ¿no? Muy interesante pensarlo, porque si no pensamos simplemente que ordenamos o ayudamos al otro a armar la escena del mundo simplemente domesticando, acomodando, ortopédicamente poniendo las cosas en su lugar, es decir, disciplinando, ¿no? En relación a los ideales, lo que en cierta medida eso es lo que aplaca, objetaliza, elimina la condición subjetiva, no si vemos cómo vive, cómo tiene sus cosas, ¿no? Sino justamente ubicar que esa posibilidad de intervención tiene eficacia por leer la escena del sujeto, ¿no? Entonces, la restitución de la escena del mundo tiene que ver con la posición subjetiva de cada quien y cómo nosotros intervenimos para que ese sujeto pueda restituir su lugar en el mundo. Y no tanto cómo nosotros le armamos el mundo a nuestra imagen y semejanza, o como debería ser, ¿no? Entonces acomodamos, limpiamos, ponemos cada cosa en su lugar, hacemos que sea obediente, normalizamos. Ese es el punto más peligroso de una intervención que no considera la complejidad del mundo que habita el sujeto, ¿no? Pero bueno, una pregunta para largo, pero me parece muy importante demistificar esa grieta entre la palabra y el mundo efectivo, ¿no? Una grieta que Freud trabaja permanentemente. Me atrevo, Ceci, a poder poner algo también en esto, ¿no? Cuando son infantes, niños o niñas, también qué es lo que ponemos nosotros en ese cuidado o en ese prestar la presencia. Entonces, te escuchaba a vos decir en relación a esto, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro del dispositivo, también dejamos desplegar ese sufrimiento, ¿no? No lo acotamos a veces, porque el desplegar el sufrimiento, que quiere decir berrinches, enojo, frustraciones, pegar, escupir, bueno, un montón de situaciones, eso se despliega para poder trabajar sobre lo que le pasa al niño o a la niña. Entonces yo te escuchaba decir, bueno, armamos una escena y sostenemos una escena, pero hasta ahí, ¿no? Porque también hay que desplegar, hay que dejar desplegar. A veces hay niños y niñas inhibidos, digamos, hasta dónde poder ayudar a que esa inhibición pueda surgir algo, ¿no? Y no solamente nosotros, sino los compañeritos y compañeritas que están a su alrededor. Pero bueno, interesante pensarlo, ¿no? ¿Qué tapamos y qué dejamos? ¿O qué desplegamos o qué es un juego, valga la redundancia, este juego de interferencias múltiples que, bueno, en nuestro caso es muy múltiple. Pero bueno, en el acompañamiento en sí, también si vas acompañándolo en el hogar, si vas acompañándolo en la escuela, ¿no? Pero bueno, interesante, muchas gracias. Y lo pensaba también respecto de la eficacia de la virtualidad que traían todos, ¿no? Es decir, bueno, de qué modo, a qué se debe la eficacia de la virtualidad, porque de algún modo toda escena que montamos con otros y supone un entramado transferencial, supone una escena que empalma con otra, tiene cierta virtualidad en el sentido de que no responde a la realidad efectiva, sino, ¿no? Eso que se monta allí a partir de lo que se reedita en nosotros, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos para el otro? ¿Qué lugar nos da? Como entonces, en ese punto, la virtual, ustedes lo traían en las experiencias como espacio transicional, ¿no? O el espacio de esa virtualidad que permite, ¿no? Una escena en la que que cada uno puede incidir desde lugares distintos y que permite la eficacia misma, ¿no? de la T. Cecilia, muchas gracias, y realmente el tema es fascinante y nos daría como para quedarnos otro congreso más en este punto, pero bueno, por razones de tiempo, hay una persona que estaba esperando en el auditorio hace ratito, pero le vamos a dar un minuto
para que tal vez haga su intervención o su comentario, y con eso sería la última palabra. Bueno, mi pregunta va dirigida al doctor Gabriel y es un poco encaminada a las publicaciones en la revista AT. Mis dudas es, ¿quiénes pueden tener como la posibilidad de hacer las publicaciones? ¿Por qué se considera tan importante la difusión de la revista? Y pues nada, felicitar por el gran logro que ha implicado el compartir otros espacios de acompañamiento terapéutico. Sí, muy brevemente te respondo. Y nos pueden hacer llegar sus escritos a través de la página en Facebook. Nos pueden contactar por allí, nos pueden contactar en Facebook es La Plaza AT, en Instagram, bueno, La Plaza AT también. En YouTube, también La Plaza AT. Y también pueden encontrar nuestra página web, que desde allí van a encontrar todo el material en laplazat.com. Y bueno, les esperamos y serán muy bienvenidas todas las contribuciones para ese intercambio. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas expositoras, a las personas que amablemente nos acompañaron en esta mesa, hicieron sus intervenciones, y bueno, siempre tenemos más espacios para poder intercambiar.